Vamos a continuar con las escrituras, con la palabra, y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe para poder transmitir lo que hay en el corazón de Dios. Vamos a basar la prédica de hoy día en un texto que está en Mateo 15, versículos 21 hasta el 28. Y esto tiene un título que se llama Dejemos de comer migajas. Mateo 15 del 21 al 28 dice así: Cuando Jesús salió de allí, se fue a las regiones de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquellas regiones clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondía palabra. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo: Despídela, pues grita tras nosotros. Y respondiendo dijo: Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él diciéndole: Señor, socórreme. Él le respondió diciendo: No es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces respondió Jesús y le dijo: Oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Vamos a conversar un poquitito de lo que significa este pasaje. En muy pocas ocasiones nosotros vemos a Jesús respondiendo de esta manera. Por lo general, Jesús, frente a la petición de sanidad o de libertad de un demonio que cualquier persona hacía, Jesús siempre respondía con un sí. Pero aquí ocurren algunas cosas y siempre es bueno revisar algunos detalles. Voy a leer un poco, así que Dice: cuando miramos la escena de una familia, hablando en términos bien comunes, la familia está comiendo en la mesa, está el papá, la mamá, los hijos, y probablemente esta familia tiene un perrito. Y este perrito come de las cosas que generalmente caen de la mesa o que los dueños le dan. Y no es común que el perro esté sentado en una silla comiendo a la misma altura que los dueños de casa. Eso más que nada para orientar un poquitito y hacer un poco práctico esta información. Pero siguiendo con la escena, el perrito siempre espera pacientemente a que alguien le dé algo de comer, un pedacito de pan, o que simplemente algo se caiga de la mesa y este perrito pueda comer. Cuando vemos el relato del encuentro de Jesús con la mujer cananea, la respuesta de Jesús no parece ser muy amable, ya que la compara con un perrito. Pero para entender esta conversación siempre es bueno volver un poco el tiempo atrás, volver en la historia y ver el contexto histórico del tiempo de Jesús. Primero tenemos que entender que Israel era el pueblo escogido de Dios. Dios había escogido a Israel como su pueblo y tenía una relación especial con su pueblo, a diferencia de todos los demás pueblos que existían. Por lo menos así eran mirados los judíos o el pueblo de Israel, en la manera en cómo Dios los gobernaba. Los gentiles, al contrario,
no tenían una muy buena reputación cuando los miraban los judíos, por su impureza, por la manera en cómo tenían que vivir, por las costumbres que tenían, por su idolatría y por distintas cosas que no eran muy agradables frente a los ojos del pueblo de Israel. De hecho, si revisamos un poco antes, cuando Jesús le da instrucciones a los 12 discípulos, vamos a revisarlo para contextualizar un poco el tema. En Mateo 10, 5 y 6, un poquitito antes, dice así: a estos 12 los envió Jesús dándoles instrucciones diciendo: no vayan por los caminos de los gentiles, ni entren en las ciudades de los samaritanos, pero vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios. De gracia han recibido, den de gracia. Jesús les había dicho que no entraran a ciudades de gentiles y samaritanos. Es por eso que las palabras que Jesús le dijo a la mujer cananea: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para nada sonaban extrañas para los discípulos. ¿Por qué? Porque un tiempo antes Jesús mismo les había dicho que no entraran a las ciudades de los samaritanas o de los gentiles. De hecho, en reiteradas veces Jesús dijo: yo he sido enviado, o el que me envió, o el Padre que me envió. Y en este caso, siempre Jesús da énfasis a que su venida a la tierra es por obediencia al Padre. Ahora, la mujer cananea reconoce el privilegio y la prioridad que tiene Israel, en este caso para Jesús. Pero aún así apela a Jesús para que Él sane a su hija que está poseída por un demonio. ¿Qué ocurre? La mujer se enteró de que Jesús estaba en el área, en el sector, y va a Él para rogarle por la liberación de su hija. La mujer se dirige a Jesús usando un título mesiánico: Señor, Hijo de David. Y aquí es cuando empieza una conversación entre Jesús y esta mujer. Y Jesús le responde a la súplica de la mujer, primero con un silencio sorprendente, no le dice absolutamente nada. El lloro y el clamor de la mujer molestó a los discípulos, que le decían a Jesús que la despidiera. Luego Jesús se dirige a la mujer indicando la prioridad de su misión. ¿Y cuál era? La que había dicho anteriormente: las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esta mujer no discute con él acerca de sus prioridades, sino que se lanza a sus pies en un acto de humildad y desesperación. Y dice el texto, y voy a parafrasear un poco, que este acto de humillación y clamor conmovió a Jesús. Sin embargo, repite esencialmente la prioridad de su misión y agrega un término que a primera vista no parece ser muy amable o gentil. Dice: no es bueno dar a los perrillos la comida de los hijos. Aun cuando los perritos hoy día pueden ser muy, muy queridos por la familia, pero no deja de ser un término un poco no tan amable. Y aun cuando ella acepta esa posición y dice: pero aún los perrillos pueden comer de las sobras. Y aquí
ella, con esta expresión, produce algo en el corazón de Jesús. Ella aceptó aún la oposición de un mero perrillo, pero en esa posición aún espera las migajas que caigan de la mesa. Ella no pretendía el honor de estar en la mesa, pero sí de estar debajo de la mesa, para recibir esas migajas que pudiesen caer. Jesús, movido a misericordia y viendo esta muestra tan grande de fe, de humildad y de persistencia, la felicitó por su fe y le concedió lo que ella quería, la sanidad de su hija. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver eso hoy día con nuestra realidad como hijos de Dios? Primero quiero hacer una pequeña aclaración. Jesús, si bien es cierto, vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero Él extendió su misericordia. Y nosotros, como gentiles, también en algún momento tuvimos acceso al Padre. Y hoy día nosotros, siendo gentiles, también podemos ser parte de su familia y ser parte de su pueblo. Hoy la iglesia es la familia de Dios. Somos sus hijos. Tenemos derecho dado por el sacrificio de Jesús en la cruz de sentarnos a la mesa y comer de todos los manjares que Dios tiene preparados para nosotros. Y si vemos en las Escrituras, todo lo que Dios piensa de nosotros, sería interminable revisar cada uno de los versículos. Pero vamos a revisar solamente uno, que es Romanos 8, los versículos 16 y 17. Este, a mi parecer, es uno de los que expresa algo muy importante que tiene que ver con el tema que estamos hablando. Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces aquí el Espíritu Santo da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Y como hijo de Dios yo puedo estar sentado en la mesa y comer de todo lo que Dios me dé. Pero no solamente somos hijos, también somos herederos de Dios. Y aún más dice que somos coherederos con Cristo. Somos hijos porque el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos y coherederos con Cristo. Esto es algo sorprendente, que a lo mejor no es tan fácil de explicarlo, pero Dios lo decidió así y tenemos que disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado. Pero siendo hijos, muchas veces actuamos como si fuésemos perrillos. Vivimos comiendo las migajas de las sobras que caen de la mesa del Padre. ¿Y cómo es esto posible? Siendo hijos de Dios, vivimos comiendo migajas en el suelo. Parece algo extraño que teniendo en la mesa una cantidad enorme de manjares preparados por el Padre, y hablando en términos espirituales, nos conformemos con el resto de las migajas que caen debajo de la mesa. Y para explicar esto quiero usar un ejemplo muy sencillo. Imaginemos a un hombre cristiano. Este hombre es esposo, es padre, tiene una vida relativamente tranquila,
Es un hombre normal que trabaja de lunes a viernes, descansa sábados y domingos, asiste a su reunión de discípulos cada 15 días, participa los días domingos de dar culto al Señor junto con la congregación. Es un hombre normal como muchos que hay hoy día en la iglesia. Tiene una vida sin sobresaltos, sin mayores problemas. Es una persona simpática, conocido por todos en la congregación como alguien agradable y muy buena persona. En términos humanos podríamos decir que es alguien ideal para ser parte de la iglesia de Cristo. Incluso cuando puede apoyar económicamente a más de algún hermano, no tiene problema, porque además tiene un muy buen pasar económico. Este hermano tiene un solo detalle que a veces pareciera ser imperceptible. Cuando habla, sus temas de conversación son respecto al trabajo, al fútbol, de sus hijos, de la situación mundial, del clima, entre otras cosas comunes. Difícilmente habla de Cristo, de lo que estuvo orando en la semana, de lo que Dios le mostró a través de las Escrituras, de lo bueno que le hizo la palabra que escuchó el día domingo. Sus colegas de trabajo, sus amigos, sus familiares, no saben que él es cristiano. En síntesis, su único tema no es Cristo. Este hermano es el típico personaje que, debiendo comer a la mesa de todos los manjares que Dios ha preparado para él, se conforma con comer de las migajas que están en el suelo. Se alimenta, come tiempo, no pasa hambre, pero solamente come las migajas. Hablando, nuevamente lo repito, en términos espirituales. A este hermano lo invitas a un cumpleaños o a una actividad de celebración y siempre llega. Lleva algo para compartir y se queda hasta el final. Pero lo invitas a una reunión de oración, a una vigilia o a alguna actividad espiritual y siempre le sale un problemita. O que tiene que irse antes o que simplemente no puede ir. Este es un hombre que vive una vida religiosa. Se siente hijo de Dios, pero su mayor interés no es vivir como hijo de Dios. Su principal meta no es ser igual a Cristo. Esto es vivir comiendo migajas. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? Y aquí quiero indicar 5 cosas, muy brevemente. Cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos comiendo migajas, esto es lo que debemos hacer. Tomar nuestro lugar como hijos de Dios, entendiendo que nuestra primera responsabilidad es obedecer a Dios en todo. Amarle por sobre todas las cosas. Eso es lo primero. Segundo, mantener una relación de amor constante con nuestro amado Padre a través de Jesús. Dios nos ama porque somos sus hijos. 3. Vivir una vida que esté en constante crecimiento para llegar a la estatura de Cristo, entendiendo siempre que nuestro único modelo es Jesús. 4. Vivir siendo guiados por el Espíritu Santo para que nuestra vida sea perfeccionada en nuestro carácter y que el carácter de Cristo se transforme en el nuestro. Y 5. Arrepentirnos de vivir una vida religiosa, una vida liviana,
y sin mayor compromiso con la persona de Jesús. Hermanos, yo quiero animarles a esta hora. El Señor ha permitido este tiempo que estamos viviendo porque Él quiere que nosotros cambiemos nuestra actitud. Y ahí cada uno de nosotros tiene que autoevaluarse con la ayuda del Espíritu Santo y revisarnos. ¿Dónde estamos sentados? ¿Estamos sentados a la mesa, comiendo de lo que el Padre nos ha dado, en una íntima relación con Él? ¿O nos hemos acostumbrado a comer, si es que nos hemos conformado con lo poquito? ¿Para qué orar tanto? ¿Para qué leer tanto las Escrituras? ¿Para qué tanto? Cuando uno ama a Jesús, lo principal y lo más importante que uno anhela es estar tiempo con Él. Eso es amar a Cristo. Así que quiero animarles y que el Señor nos ayude a entender, y principalmente aprovechando este tiempo en donde lo que más tenemos es tiempo. Aprovechémoslo para el Señor y que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Y te pedimos que tú traigas claridad a nuestras vidas de cómo estamos viviendo para ti. Espíritu Santo, por favor, te pedimos que tú redargullas nuestro corazón. Y si es necesario arrepentirnos, produce ese arrepentimiento en cada uno de nosotros. Y que te sirvamos como tus hijos amados. Y que podamos vivir en esa calidad de hijos, haciendo tu voluntad, haciendo lo que te agrada. Y por sobre todas las cosas, que nuestro corazón esté unido al tuyo en cada momento. Muchas gracias, Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.